Hoy escucharemos al pastor César Arévalo del estado de California, Estados Unidos. Nos comentará lo que John Knox escribió en ese panfleto tan controversial del primer toque acerca del gobierno de la mujer. Es un tema importante en el aspecto de la reforma, de la historia y en el aspecto también, el aspecto religioso, inclusive social y político. Uh, Vamos a hablar de John Knox y su encuentro con la reina de Escocia y su hija. Es un tema en donde tiene implicaciones políticas y sociales. John Knox casi no se menciona, aunque se conoce, pero se desconoce su aspecto, su papel que tiene que ver con la política de su país y cómo la reforma afecta las condiciones sociales y políticas de una nación. En su primera carta que él escribe después que regresa de Ginebra, es en contra del gobierno de la mujer, específicamente en el gobierno de la reina de Escocia, en donde él pone las razones por las cuales se opone, y esa carta trae conflictos políticos, sociales, religiosos, al punto que inclusive cuando ella muere, la hija de la reina, que también se convierte en reina, llama a una entrevista a Knox. Y en esa entrevista que hace a Knox, ella de una forma más, diríamos, herida por la forma como él trató a su madre, le hace preguntas muy, tal vez como reclamarle, pero al mismo tiempo ella enfatiza que la religión no es la que está predicando Knox, sino más bien el catolicismo. En la nota de la edición de esta carta, voy a leerlo para que los oyentes entiendan un poco mejor, dice lo siguiente. El título de la carta en inglés es The First Blast of the Trumpet, significa el primer golpe de la trompeta. Es tal vez el trabajo más controversial y famoso de John Knox. En el siglo XX, poca gente ha leído este libro y ahora yo creo que muchos ni siquiera lo saben. Y es inclusive muchos pocos los que entienden la posición del reformador referente a este tema. Para Knox, la enseñanza de la escritura era suficiente para probar que la mujer no debería tener una responsabilidad de gobierno sobre los hombres. El testimonio de la escritura es tan claro, él escribió, que añadir algo sería superfluo, ya que eso llevaría a la ceguera y cualquier cosa que agrade a los príncipes y a las multitudes, el mismo será rechazado como doctrina nueva y condenada por herejía. Lo que él está diciendo esto, que en el tiempo de Knox está diciendo esto. Si alguien escribe algo, está diciendo eso, en contra de los príncipes, va a ser rechazado como herejía, es lo que le está diciendo. Y es justamente lo que pasó con su obra, porque el pueblo decía, no, el rey es la voz de Dios. Knox sabía que en el siglo XVI sus oponentes esperaban citaciones de fuentes de los padres y de los clásicos. Entonces el reformador apunta a ambas posiciones, usa un método polémico para sus críticos y cita comentarios refutando el gobierno de la mujer, ya sea que no personalmente esté de acuerdo o no con esos autores, no es relevante, porque el punto de Knox es demostrar su tesis. Entonces Knox apunta al primer argumento y habla y cita a los padres de la iglesia, pero fundamentalmente se basa en la palabra autoritativa de Dios. Y él dice en la página 400, dice, porque yo dependo no sobre las determinaciones de los hombres, dice, porque yo pienso que mi causa no es una causa débil. Con tal que Dios, por su voluntad revelada y palabra manifiesta, están de mi lado, como yo voy a citar de una forma evidente. Entonces los lectores contemporáneos de Knox se recuerdan que Knox hablaba mucho de la naturaleza y siempre Knox hace referencia a la naturaleza humana. Pero él dice que parte naturaleza no es tanto la verdadera fundación, dice. Su principal punto es basarse en la voluntad revelada de Dios escrita en la Biblia. Entonces, este tratado fue publicado en 1558 en Ginebra, en Suiza.
Y como se indica en el prefacio, el trabajo fue publicado al principio en una forma anónima. Él no puso su nombre. El autor deseaba más bien un poco, diríamos, ocultar su identidad hasta que el tema sea más, porque él quería poner más temas, dos más escritos, y intentaba entonces en ese momento hacer su nombre conocido. El reformador, entonces, el plan del reformador era escribir dos temas más, aunque el último se publicó después, ¿no? En el cual él propuso tratar el tema de la segunda trompeta. El primer punto que él desarrolla de su tesis es el primer golpe para despertar a las mujeres degeneradas, dice él. Así, él era una persona muy abierta y ofendía, él mismo lo sabía. El primer golpe para despertar a las mujeres degeneradas. Dice, promover a una mujer, dice esto, para que gobierne en forma superior, que tenga dominio o imperio sobre las naciones o ciudad, dice, y escuchen bien esto, feministas, y también los cristianos anabaptistas, porque se pusieron a él y todo cristiano moderno, es repugnante a la naturaleza. ¿Ok? Lo voy a leer otra vez. Él dice, promover a la mujer a que tenga gobierno, superioridad, dominio o imperio sobre cualquier nación o ciudad es repugnante a la naturaleza. O sea que Knox en este tiempo estuviera llamado intolerante por todas las feministas marxistas y cristianos aguados, porque su palabra era muy fuerte. Y dice, es un insulto a Dios, una cosa contraria a su voluntad revelada y a su ordenanza aprobada. Y finalmente, dice él, es una subversión, un término político, al buen orden y a toda la equidad y la justicia. Entonces, Knox, aquí vemos, empezando, él comienza a tirar golpes, pero son golpes basados desde la Biblia a la sociedad corrupta de ese tiempo. Entonces, él pone aquí muchos temas que solamente este verso nos llevaría ahora. Por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos que usa? Usa, por ejemplo, palabras como dominio, repugnante a la naturaleza, insulto a Dios, contrario a la voluntad revelada de Dios y contraria a la ordenanza aprobada por Dios. Y finalmente es una subversión, ¿no? La palabra subversión significa algo que tú planeas a escondidas, pero que apunta a romper todo el esquema de orden, es lo que él dice, y a toda igualdad y justicia. Entonces él ya está hablando no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto social y político. ¿Por qué social y político? Porque la política implica gobierno. Entonces, para él, toda política que va en contra de la voluntad de Dios, en donde promueve la mujer que gobierne, es contrario a la voluntad de Dios, es contrario a la ordenanza aprobada por Dios, y es una subversión al buen orden de la sociedad, en donde trae como consecuencia que destruye la justicia y la igualdad. Ahora, está hablando él en el año 1590, han pasado 1600, 700, 800, 1900, han pasado más de 400 años, y cada vez que escucho noticias como por ejemplo ayer aquí en los Estados Unidos hubo otra masacre de estudiantes en la escuela superior de jóvenes, entonces yo digo, pues Knox tenía razón, ¿no? Entonces una nación en donde subvierte el orden aprobado por Dios en la sociedad, es un insulto a Dios. Y esto solamente en el aspecto de la mujer. Entonces tú ya entiendes por qué cuando muere la mamá de esta señora, la hija de ella le llama a Knox y le dice, quiero hablar contigo en una audiencia privada. Y él dice, para aprobar esta proposición, él dice, voy a traer como testigo, dice, la ordenanza de la naturaleza de Dios, su plan revelado en su palabra, y dice, y también va a usar las mentes de los más antiguos escritores piadosos. Entonces vemos que Knox no solamente pone su tesis, sino que él
tiene como plan usar la palabra de Dios y también los escritos de las mentes más piadosas, se refiere a cristianos antiguos que tenían autoridad sobre ese tema. Entonces esos son sus dos recursos, diríamos, para fundamentar su primera tesis de que y lo voy a repetir, que las mujeres que tienen gobierno, superioridad, dominio o imperio sobre cualquier nación o ciudad, es repugnante a la naturaleza, un insulto a Dios, algo revelado, contrario a su voluntad revelada, a su ordenanza aprobada, y finalmente es la subversión al buen orden de la igualdad y justicia. La carta a la mujer que escribe esto, no es solamente a la mujer en sí como persona, sino a todo gobierno que va en contra de su tesis. En realidad, muchos dicen, bueno, se va en contra de la mujer. No, si fuera en contra de la mujer, entonces él no pudo haber citado textos de la Biblia o de los padres. Su punto principal fue que a través del gobierno de la mujer se está desordenando el gobierno de Dios. En otras palabras, si lo queremos hacer más específico, todo gobierno, inclusive de la mujer, inclusive del hombre, que va en contra de la ley de Dios, es un insulto a Dios, lo que está diciendo. Porque puede entrar, entonces alguien puede decir, oh, entonces que entre un hombre. Ok, pero no va a hacer diferencia, porque si es un hombre, y ese hombre promueve cosas que estén en contra de la ley de Dios, también es un insulto a Dios. Entonces, para no ser tan importante que todo gobierno, el Estado, fíjese, el Estado esté bajo el dominio y el gobierno de Dios según su palabra. Y eso es un punto que los reformadores escoceses entendieron. En su más grande perfección fue hecha, escucha, esto va a enojar a los feministas, marxistas, comunistas, paganos y a todos aquellos evangélicos anabautistas que no conocen nada de la historia y que reniegan de la historia reformada. Esto es lo que dice Knox. Quiero decir que en su más grande perfección, la mujer fue hecha ¿para qué? Y aquí viene, para servir y obedecer al hombre. Fíjate que él no está diciendo que la mujer en su manera de perfección se ha hecho, digamos, para que descubra sus dones personales y desarrolle su máximo potencial. No, él dice que la más grande perfección de la mujer que fue hecha, no que gobierne sobre el hombre, ni tampoco que mande sobre el hombre. Entonces vamos a ponerlo junto. Knox dice que la más grande perfección en la mujer, la cual fue hecho, es que la mujer sirva, obedezca al hombre y que no gobierne y le mande al hombre. Es lo que dice Knox. Ahora, ¿te imaginas tú lo que una reina y mujeres, porque ya había mujeres, diríamos, progresistas en ese tiempo? No, este hombre odia a las mujeres. Lo primero que decía, este hombre está loco y odia a la mujer. Y por razón de eso, rechazaban la religión de Knox, que era el presbiterianismo. Porque si este hombre cree en eso siendo presbiteriano, no, entonces no queremos tampoco el presbiterianismo. Y ese es un punto en donde la hija de la reina le dice a Knox cuando leamos su carta en el diálogo. Y dice esto también. Como San Pablo razona en estas palabras. Y él cita a Pablo, dice, el hombre no es de la mujer del hombre, y el hombre no fue creado a causa de la mujer, pero la mujer a causa del hombre. Y por lo tanto la mujer debe tener un poder sobre su cabeza que es el hombre. Eso significa cubrirse la cabeza como un signo de sujeción, ¿no? Entonces estas palabras simples es lo que el apóstol significa. La mujer en su perfección más grande, otra vez repite, debería de reconocer que el hombre es su señor sobre ella. Y de allí ella nunca debe pretender alguna clase de superioridad sobre el hombre, no más que los ángeles tienen sobre Dios, el Creador, o sobre Cristo, su cabeza. Así que, otra vez, por tercera vez, en su más grande perfección, la mujer fue creada para estar sujeta al hombre. Mira, solamente en esta parte, Knox menciona 3 veces la frase, en su más grande perfección,
en su más grande perfección, en su más grande perfección. ¿Cuál es la más grande perfección de la mujer en la creación, según Knox? Uno, que sirva y obedezca al hombre. Dos, que reconozca al hombre como su señor sobre ella. Fíjese. Y tres, que se sujete al hombre. Esto no es progresismo, pero Knox pone sus bases. Y aquí está basándose en la Biblia, en lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice él, pero después de la caída y la rebelión cometida en contra de Dios, entonces se puso sobre ella una necesidad. Y ella fue sujeta al hombre por la sentencia irrevocable de Dios. Fíjate, una vez que vino la caída, dice él, entonces entró una necesidad sobre ella, que ella fue sujeto a la voluntad del hombre por la sentencia irrevocable, fíjense, irrevocable de Dios. Pronunciado en estas palabras, multiplicaré tus dolores en tu momento de labor, con dolor darás a luz a tus hijos, y tú estarás sujeta al hombre, y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, las comunistas, feministas, marxistas, ateístas, anticristianas, antibiblia, antifamilia y anti todo lo bueno, van a decir, no, pero ahí está la evidencia. Esto es injusticia, violencia sobre la mujer. ¿Dónde está nuestro derecho a ser nosotras mismas, independientes, autónomas? No, eso es lo que ellas dicen en todas las escuelas de universidades de indoctrinación política, porque eso es indoctrinación política. Pero lo que estas ateas, personas anticristianas, feministas, marxistas, comunistas, porque esos son lo que son, ignoran, es que ellas están revelándose a la voluntad revelada de Dios, no porque lo dice Knox, sino porque lo dice las Escrituras, porque él está citando las Escrituras. Dice, por lo tanto, dice, nadie sea ciego para ver que Dios por su sentencia ha rechazado la idea que la mujer tenga dominio sobre el hombre a través de los imperios. Fíjese, Dios rechaza, o sea, cuando esta mujer estuvo ahí, por eso le odiaban a Knox, ¿me entiendes? Y no solamente las mujeres, odiaban también los católicos y episcopalianos, ¿no? Y más adelante dice, en contra de Dios, nada puede ser más manifiesto que una mujer sea exaltado para reinar sobre el hombre. Por el contrario, porque la sentencia contraria que él ha puesto es, tú te sujetarás a tu esposo y él tendrá dominio sobre ti. Pone Génesis 3:16. Y él dice, no soy ignorante, dice él mismo, que en muchas partes los hombres entienden esta maldición de la sujeción de la esposa y del dominio que ellos tienen sobre ella. Pero el Espíritu Santo nos da otra interpretación de este lugar, dice él, tomando de toda mujer toda clase de superioridad, autoridad y poder sobre el hombre, y dice lo siguiente por la boca de San Pablo, porque no permito que la mujer enseñe, ni tenga, ni usurpe la autoridad sobre el hombre. Él menciona 1 Timoteo 2:12. Aquí los nombres de las mujeres es general, no hay excepción. Y afirma que ella puede, afirmando que si ella usurpa la autoridad sobre el hombre, entonces porque no está sujeto a la ley. Estos dos testimonios del Espíritu Santo son suficientes para probar, dice lo que hemos afirmado, que para reprimir el orgullo desordenado de la mujer y también corregir la tontería, ¿no? O él pone unas palabras, la estupidez, dice él, es fuerte esta palabra, de aquellos que han estudiado para exaltar a la mujer en autoridad sobre los hombres, porque va en contra de Dios y en contra de su sentencia pronunciada. Entonces Knox utiliza textos bíblicos en donde habla sobre la relación del hombre, la mujer y Dios en el orden, y él él apunta a un punto especial, el orden de Dios en la naturaleza. A eso se refiere Knox cuando dice el orden de Dios en la naturaleza. Dios, hombre, mujer. Hay un orden.
Si se cambia ese orden y se pone Dios, mujer y hombre, entonces hay una, él lo dice, es un insulto a Dios, dice él. Y al mismo tiempo, la mujer está asumiendo un papel que no está de acuerdo al orden de Dios y por eso llama, él se está subvertiendo. Es como una revolución negativa, es como crear un caos, ¿no? Es una anarquía, ponle así. ¿Por qué anarquía? Porque ya no hay gobierno de Dios. Entonces, luego él sigue poniendo textos en 1 Corintios capítulo 14, en donde él sigue desarrollando su tesis, porque las mujeres no tienen que estar, y él menciona sobre que las mujeres tienen que guardar silencio en la congregación. Él pone eso, porque, y uno dice, oh, ¿qué significa eso? Significa que la mujer entonces no tiene conocimiento, no tiene que tener conocimiento. Él dice, no, es simplemente porque la ley lo dice así, ¿no? Es interesante su respuesta, porque muchos decían, oh, ¿quieres decir entonces que la mujer no tenga conocimiento, no sepa? No, no es eso, sino que es porque es lo que dice la ley, que la mujer esté sujeta al hombre en ese aspecto. Es el orden de Dios. Él lo que está arguyendo o discutiendo es mantener el orden de Dios. Si el orden de Dios se cambia solamente por poner a una mujer encima del hombre, entonces hay un desorden. Y eso es algo que Dios no lo acepta. Otra vez menciona aquí, el Espíritu Santo manifiestamente expresa que no quiero que la mujer tome autoridad sobre el hombre. Él no dice que la mujer no tome autoridad sobre su esposo. Fíjate lo que él dice él. Tomando Timoteo primero Timoteo 2:12, él dice, cuando Pablo dice, no enseño que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, él dice, Pablo no está diciendo que la mujer no tenga autoridad sobre el esposo. Él dice hombres en general. Interesante. Que tome todo poder de ellos. Quiere decir entonces que la mujer que gobierna en la asamblea de hombres no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la mujer, por la ley de Dios y por la interpretación del Espíritu Santo, está totalmente prohibida de ocupar el lugar de Dios en los oficios que ya se dijo, el cual él ha asignado solamente a los hombres, a quien él ha señalado y ordenado como su teniente en la tierra, excluyendo ese honor y dignidad de toda mujer. Y esto es un argumento corto que declara evidentemente. Entonces aquí ya Knox termina esta parte de su argumento, en donde él concluye en base a los textos donde dice que Dios y por el Espíritu Santo en su palabra prohíbe que la mujer ocupe un lugar que solamente Dios ha designado al hombre, ¿no? Y el hombre es como su teniente en la tierra. Este honor es dado al hombre, por lo cual por consecuencia excluye a la mujer de esta dignidad que fue dado al hombre, es lo que dice.